Buenos días, compañeros, compañeras, saludos a todos y a todas nuevamente. Estamos por acá hoy con la primera clase de Cívica, Bachillerato por Madurez, horario matutino, ¿verdad? Estamos ahorita, hoy 17 de enero, con esta clase de las 10 de la mañana. Y para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Rojas, soy profesor de Estudios Sociales y de Cívica. Trabajo con el Ministerio de Educación desde el año 99, imagínense, algunos probablemente en esos años apenas estaban recién nacidos o acababan de nacer, ¿verdad? Y ya yo tengo 24 años, por tanto, ¿verdad? Este año ya es la temporada 25 trabajando para el MEP y de esos 20 y resto de años tenemos más de 20 años de impartir cursos de bachillerato por madurez para diferentes instituciones. Estuvimos por ahí más de 15 años trabajando para una de las instituciones más conocidas acá en el país, pero desde hace 2 años para acá, o año y medio más bien, porque en realidad es año y medio lo que tenemos de estar con este proyecto, estamos con el Instituto Metropolitano. De hecho, yo soy uno de los socios fundadores, junto con el profe, uno de los profes de mate, junto con Juan Durán, somos los dos dueños, digámoslo así, de la institución. Y pues estamos acá poniendo toda esa experiencia que hemos acumulado durante todo ese tiempo a disposición de todos ustedes en este curso, ¿verdad? Invitarles también, ¿verdad? Si alguno no se ha decidido y quiere llevar alguna de las otras materias, todavía tenemos espacio en algunos de los grupos, ¿verdad? Aquí hemos logrado conformar una institución élite, ¿verdad? Y creo que por eso, pues tantos alumnos nos están respaldando ahorita con su trabajo, porque hemos ido conformando un equipo de trabajo excelente, un grupo de colaboradores con excelencia, de profesores de primera calidad. Aquí no hay ninguno malo, no hay ninguno que uno diga, mira, el profe de, ¿qué? Es que no, ese profe, no, no. Aquí todos vamos a la misma velocidad, todos somos calidad. Muy importante para que ustedes lo tomen en cuenta también, todos somos profesores. ¿Por qué digo eso? Porque suena extraño. ¿Por qué el profe dice eso? Porque, pues lamentablemente es lo que hemos visto en otros lugares, ¿verdad? Personas que dan clases y que no son profesores, que no tienen un título. Aquí todos somos graduados de universidades públicas, tampoco ninguno, es parte de los requisitos que nosotros pedimos para trabajar con nosotros, que sean de la Universidad Nacional o de la UCR y personas con experiencia, entonces incorporados. Incluso hoy por eso me puse la camisa aquí del Colipro, ¿verdad? Colegio de Licenciados y Profesores, porque para nosotros eso es muy importante. Yo, por ejemplo, no creo que ustedes vayan un día a sacarse una muela con alguien que es veterinario, ¿verdad? Que también es un profesional, que tal vez sabe de medicina, pero no es odontólogo. Igual pasa con la educación, tiene que ser un profesional de la educación, ¿verdad? El que esté a cargo de ustedes acá. Entonces, eso para contarles un poquito con respecto a la persona que está a cargo de ustedes para este curso, para que tengan la tranquilidad de que vamos a hacer un trabajo muy profesional, ¿verdad? Y por otro lado, recordarles también que, como lo pueden ver en el fondo, estamos trabajando desde nuestra casa, ¿verdad? Es una casa de habitación, entonces no se sorprendan si en algún momento escuchan al gallo por allá o escuchan a el perro, el gato o alguien de mi familia, ¿verdad? Es parte de la cotidianidad, ¿verdad? De las clases virtuales y pues que tengamos en cuenta eso, ¿verdad? Vamos a procurar siempre pues mantener el mayor de los órdenes, pero por cualquier cosita, ¿verdad? Pues estamos en un ambiente desde la casa, ¿verdad? Por cualquier cosa. Compañeros, voy a dar algunas indicaciones sobre el funcionamiento de la clase rápidamente. Algunos ya lo vieron ahora temprano en estudios sociales, otros lo están recibiendo por primera vez, pero igual tengo que hacerlo con la misma calidad para todos. Vean, en cuestión de horario, tenemos este horario, iniciamos siempre a las 10 de la mañana en punto. Soy obsesivo de la puntualidad, la reunión se activa a las 10 de la mañana. Siempre doy 2 o 3 minutos de gracia para aquellos que están conectándose en ese momento, ¿verdad? Que están encendiendo la compu o que tal vez tienen algún problema de conectividad. Pero ya 10 y 2, 10 y 3, arrancamos con la clase. Finalizamos con la clase por ahí de las 11:45. Les digo por ahí porque puede ser 5 minutos antes, 5 minutos después. Nunca vamos a terminar así como que a las 11:30. No, tampoco. Procuraré terminar 11:40, 11:45. Durante todo este mes de enero y hasta la segunda semana de febrero, todavía tengo un toquecito más de chance, ¿verdad? Para terminar con calma. Ya a mediados de febrero, sí, termino 11:40 porque entro a las 12 al colegio. Yo trabajo, como les digo, para el mes, ¿verdad?
y tengo horario por la tarde en el colegio. Entonces esos días termino, y bueno, me queda aquí a 5 minutos, pero termino 11:40, 11:45 máximo, monto en la moto y salgo soplado para el colegio. Entonces, por ahorita, tranquilidad con eso, ¿verdad? Estamos en vacaciones. También recordarles que este grupo o esta materia la tenemos en otro horario. También la damos los martes, hoy mismo, a las 8 de la noche. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Si algún martes no pueden conectarse a las 10 de la mañana, pueden repetir la clase o pueden reponerla a las 8 de la noche. Nada más me escriben por privado y yo les paso el vínculo. ¿Ok? Perfecto. Estamos por ahí con horario. La clase la vamos a dividir en 3 bloques. Vamos a hacer un primer bloque más o menos de 10 a 10:40, 10:45. Hacemos un pequeño receso, 3 minutitos. ¿Ok? Nada más, un recreo cortito, cortito. Retomamos la clase en el segundo bloque, 11:15, 11:20, hacemos un segundo receso, otros 3 minutitos, y nos venimos con el tercer y último bloque hasta las 11:40, 11:45 más o menos. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Eso con respecto al horario. No, nada más. Voy a compartirles pantalla. Permítame para compartir pantalla para contarles algunos detallitos importantes también de nosotros acá como institución. Aquí tenemos en pantalla, voy a cerrar un momentito mi cámara. ¿Sí? Tenemos en pantalla la página web del Instituto Metropolitano, muy bonita, muy bien diseñada, ¿verdad? Nos costó un poquillo cara, les cuento, pero vale la pena la inversión porque es una página muy bonita. Incluso aquí tienen ustedes un ingreso directo al campus virtual, ¿verdad? Si ustedes tocan aquí directo van a poder ingresar a Cloud Campus. Ahorita hablamos un poquito de Cloud Campus y el por qué todavía no lo hemos terminado de implementar. Bueno, aquí tenemos algunos de los cursos. Por ejemplo, este curso de Office arranca hoy. Por eso es el que está en pantalla. El jueves arranca uno de Excel. A ustedes se les va a dar un curso de Excel gratis cuando terminemos las clases, ¿verdad? También aquí tenemos el video de los trofeos, le llamo yo, ¿verdad? Es el video de qué opinan, qué dicen nuestros estudiantes que ya se han graduado con nosotros, ¿verdad? En la convocatoria pasada, en los mensajitos que nos dejaron por ahí. Ojalá que lo vean, eso es motivador y que ustedes digan, bueno, en el próximo curso yo quiero estar en esa sala de trofeos ahí del Metropolitano. Y aquí tenemos algunos de los cursos que impartimos, ya que estamos ahorita en el programa de bachillerato, también damos séptimo, octavo, noveno, examen de admisión, eso es muy importante. Ustedes tienen que irse proyectando si quieren ingresar a una universidad pública para el 2024. Y esto se los vamos a avisar próximamente. A finales de febrero les vamos a dar las indicaciones porque tienen que matricular examen de admisión para que lo apliquen en septiembre, octubre, ¿verdad? Por ahí, con la UCR o con el tecnológico o la UNA. Les vamos a dar esas indicaciones y nosotros damos ese curso de preparación para examen de admisión. Tenemos curso de Office, curso de Excel. Ahorita nos falta agregar aquí el más nuevo de todos, que es el curso del ESCO, ¿verdad? Entonces ese también, lengua de señas costarricense, ¿verdad? Todo eso lo vamos implementando acá. Ya casi le doy la palabra a la compañera. Aquí en nosotros dice quiénes somos para que tengan claro cuál es el objetivo, cuál es la meta, hacia dónde vamos como institución y también la política de privacidad para que sepan que los datos que ustedes nos faciliten son confidenciales, no van a ser publicados ni compartidos ni nada por el estilo, pero también que los materiales que nosotros damos cuentan con derechos de autor, ¿verdad? A nivel legal. Y sobre todo me interesa que vean esta pestaña de recursos. Es la pestaña más importante para ustedes. Ahorita aparecen los diferentes recursos educativos y ahí pueden descargar de acá materiales de manera gratuita. Entonces, por ejemplo, me meto aquí en Bachillerato por Madurez, ver recursos gratis. Examen, por ejemplo, ahorita estamos en el para practicar, para batear un rato ahí. Y me aparece un examencito en PDF. Ahí lo puedo hacer, lo puedo descargar. Ahí está el examencito. Ok, me voy hasta el final y ahí tengo la hoja de respuestas al final para revisar. Perfecto. Esta es nuestra página web, compañeros, compañeras. Se me salió el compartir. Me levantó la mano la compañera Iliana. Adelante, Iliana, cuénteme, ¿qué le puedo ayudar? Gracias, profe. ¿Qué duración tiene este curso? Se me cortó un El momentito ahí. curso ¿Me decías para qué preparar. duración tiene? Curso de preparación, Ay, es que se le no, examen de sí, admisión. Mira, había definidos, porque esos cursos, creo que va a tener una duración de 3 meses, si no me equivoco, ¿verdad? Creo que por ahí va a andar, pero cuestión de precios y calendario y horario, todo eso, todavía no lo tenemos totalmente definido hasta que hagamos ya el lanzamiento oficial del curso. Nosotros, de hecho, por los grupos de WhatsApp, les vamos a estar luego compartiendo esa información. Ahí les vamos a estar diciendo qué costo va a tener el curso. ¿Estamos bien por ahí? ¿Algo más, todo bien, compañeros? gracias. Vamos a ver. Con mucho gusto. Ahora sí lo escuché bien.
Perfecto, entonces ahí tenemos la página web. Ahora, quiero mostrarles también rápidamente el Cloud Campus, porque para que ustedes vean que es una realidad, porque el hecho de que vean que es una realidad, vean, aquí están todos los grupos. Yo puedo meterme ahorita en Cívica, por ejemplo, martes de 10 a 12, y aquí tenemos, ¿verdad? Ahorita solo 2 personas me han ingresado porque ese es parte del problema que tenemos con la implementación, con la gente de desarrollo de ellos mismos de Cloud Campus. Quiero explicarles qué es lo que pasa con el Cloud Campus para que lo tengamos claro. El asunto es que es una de las plataformas virtuales más completas, si no la más completa que hay en el mercado ahorita. Nos da una infinidad de posibilidades, de recursos para poder manejar con ustedes todo lo que es el acceso a las clases. Por ejemplo, cuando ya estemos totalmente implementados, usted, el código de Zoom no se les va a pasar por WhatsApp, sino que usted nada más ingresa en su aplicación, toca un botón y ya ingresó a la clase. Nada más eso tiene que hacer. Ahí van a quedar las grabaciones de las clases, los materiales, todo completo. Podemos hacer publicaciones, subir exámenes, un montón de cosas, ¿verdad? Anteriormente nosotros trabajábamos ahí humildemente, ¿verdad? Con un Google Classroom, pero ahora, pues, como vamos en proceso de expansión, ya tenemos nuestro propio campus virtual. El problema es que este campus está diseñado principalmente para escuelas y colegios privados. Y la realidad de un instituto es muy diferente. Y aunque hay por ahí otra institución que también trabaja con Cloud Campus, pero ellos tienen una visión diferente a la que tenemos nosotros. Entonces, eso es lo que nos ha costado un poquito porque en realidad el asunto es que nosotros hemos pedido que nos personalicen toda la plataforma a nuestras necesidades y eso es lo que ha costado un poquito ponernos de acuerdo y implementar las cosas con los desarrolladores de la aplicación. Pero ya esperamos que ya en estos días terminemos los detalles que nos quedan pendientes. Ahorita, por ejemplo, tenemos un problemilla por ahí con la facturación electrónica, porque la idea también es que apenas ustedes pagan, automáticamente la factura se vaya a Hacienda para que rapidito les llegue a ustedes la factura electrónica ya con el IVA incluido y todo. Pero por ahí estamos con un problemita con eso, con el vínculo con la plataforma de Hacienda, porque está generando algunos problemitas, pero ya en los próximos días se va a estar solucionando todo esto por acá. Entonces, esa es la plataforma virtual con la que vamos a estar trabajando y rápidamente nada más también mencionarles algunas de las características o de las reglas del juego para las clases. Si tienen dudas, ya lo vieron como hizo la compañera ahora. Abajo en la barra de tareas donde dice reacciones, ahí hay una opción que dice levantar la mano. Ahí me aparece la manita arriba, ya lo ven ustedes en su pantalla, ¿verdad? Cuando tengan alguna duda y quieren hacerlo de manera oral, me levantan la mano y yo les doy la palabra en su momento oportuno. La camarita es mejor que me la mantengan cerrada. Les cuento por qué, ¿verdad? Es primero por privacidad. A veces pues no queremos ver cosas que no tenemos que ver, ¿verdad? Igual el micrófono es mejor que lo mantengan cerrado, excepto que tengan alguna duda, me levantan la manita y con mucho gusto. Tenemos también un chat aquí en Zoom. Cuando estamos en clases en vivo, podemos utilizar ese chat. Yo voy a estar constantemente leyendo los mensajes y también fuera de clases, en cualquier momento que tengan alguna duda, pueden escribirme por el grupo de WhatsApp y con mucho gusto les voy a atender en cualquier momento que ustedes nos escriban por ahí para cualquier duda, ¿verdad? Eso sería más o menos el funcionamiento con el Zoom. Y no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda antes de comenzar propiamente ya con las clases. ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Excelente. Bueno, vámonos. Entonces, compañeros y compañeras, cierro mi cámara. Bueno, lo de la cámara también, no les dije esto, vean. El otro problema con la cámara es que los que somos, y me incluyo, ¿verdad? Los que tenemos déficit atencional, si hay una cámara encendida, nos ponemos más a ver la cámara que a ver la clase. Entonces nos distrae. Entonces, por eso yo mismo cierro mi cámara, porque yo me distraigo y también no quiero distraer a aquellos que les sucede lo mismo. Por eso es que la cámara yo la enciendo, la apago, cuando hay algo importante la enciendo, pero la mayor parte del tiempo la mantengo cerradita por eso mismo, ¿verdad? Entonces, me dice Emma que muy bien, excelente. Ahí estamos leyendo también el chat, ¿verdad? Constantemente por cualquier consulta. Bueno, compañeros y compañeras, arranquemos entonces con el primer punto que tenemos para esta mañana. Vamos a cerrar la camarita por acá, vamos a compartir pantalla. Ok, vean, ustedes van a presentar ahora unos exámenes en el mes de abril. Este curso dura 12 semanas, dura 3 meses y en el mes de abril vamos a estar aplicando las pruebas. En estos días les voy a estar pasando ya el calendario con la fecha y la hora de cada uno de los esta prueba. Nos vamos a basar por acá en el temario del Ministerio de Educación y lo vamos a tener siempre ahí disponible el temario. Este temario se los voy a estar compartiendo por medio del Cloud Campus cuando ya estemos habilitados por ahí.
Ahí lo vamos a tener a disposición. Perfecto, ya se nos va a abrir por acá. Ustedes van a aplicar un examen que incluye mínimo 49, responde a un punto, es que no nos vamos a conformar con excelencia. Debemos aspirar a hacer más ahí. Permítame un segundo, regálenme 2 minutitos. Ya vamos, un momentito. Listo, compañeros, listo, ya volvimos. Vean, como les decía, este es el temario. Este es el temario 2023. Ahora, no se preocupen si en algún momento ustedes ven por ahí otro temario, 2022, 2021, vea, es el mismo temario desde el 2011, el mismo temario. Nada más que este año le pusieron aquí unos dibujitos diferentes, pero el temario es lo mismo, que el mismo bachillerato de Bachillerato por Educación Diversificada a Distancia, que es lo que la gente llama EDAD. De hecho, voy a aprovechar para contarles la diferencia entre estos dos programas, porque es algo que la gente consulta mucho. El programa edad no necesariamente se refiere a grupo etario, a la edad de las personas, en años. Aplica para, bueno, el bachillerato por madurez suficiente, que es en el que están la mayoría de ustedes, ¿verdad? Los que matriculan los exámenes en estos días, hasta mañana. Aplica para personas mayores de 18 años que tienen título de noveno. Esos son los dos requisitos. El programa de edad aplica para personas que tienen el noveno, pero son menores de 18 años. Ellos tienen que hacer examen de libro 1 en junio, examen de libro 2 en septiembre y examen de bachillerato en diciembre. ¿Sí? Así como lo oyen, tienen que hacer 3 exámenes. ¿Ok? Pero también aplica para personas mayores de 18 años que tienen título de noveno, pero tienen nota de presentación. O sea, que aprobaron quinto en el colegio, que hicieron exámenes de bachillerato y perdieron algún examen en algún momento. Ese es el programa de edad. Ahora, el temario es exactamente el mismo para las dos materias, ¿verdad? Para los dos sistemas. Son los mismos temas. Lo que varía es la cantidad de ítems en un examen y en otro. Ahora, aquí tenemos el temario de bachillerato por madurez suficiente. Aquí vamos a enfocarnos en 5 o 6 grandes temáticas. Primero que nada, vamos a trabajar un tema titulado Las personas jóvenes aprendemos de los regímenes políticos. Sin duda alguna, este es el tema más largo, este es el tema más grande, pero no necesariamente es el tema que más entra en el examen, entra más de otros temas. Pero sí, para abarcar este tema nos vamos a llevar varios días. De este tema nos van a entrar 13 ítems en el examen. Aquí están algunos de los conceptos o de los temas que incluye este tema. Ahora, muy importante esta parte, compañeros, los conceptos básicos. En cívica, la mitad del examen o a veces más de la mitad del examen son estos conceptos. Son preguntas del tipo que nos vienen, lea el siguiente texto, nos ponen una definición y luego el texto anterior se refiere al concepto de régimen político, por ejemplo. Ahorita los vamos a empezar a ver cada uno de ellos. ¿Ok? Vamos a ver diferentes tipos de regímenes políticos, democráticos y dictatoriales. Vamos a empezar por ahí diferenciándolos. Luego vamos, bueno, dictatoriales son los mismos que autoritarios, populistas, islámicos, pluripartidistas, unipartidistas. Vamos a ver ahí ejemplos de cada uno de ellos y vamos a ver biografías de personajes también de cada uno de ellos ahí. Y luego vamos a ver acá tipos de regímenes democráticos como el federalismo, parlamentarismo, presidencialismo, monarquía y las ideologías, que este tema es un poquito dificilito, pero ahí lo vamos a plantear de la manera más sencilla posible. Una vez que tengamos visto ese tema, la segunda temática va a ser el régimen político costarricense. Vamos a ver cómo funciona la política y la democracia en nuestro país. Y aquí nos vamos a encontrar con una gran sorpresa. Y es que nosotros, la mayoría de nosotros o ustedes somos costarricenses. Tenemos 20, 30, 40 años de vivir en Costa Rica, oiga, y no conocemos cómo funciona la política en nuestro país. Eso es impresionante. Y es más impresionante cuando uno se encuentra, por ejemplo, en redes sociales, en Facebook, se encuentran a miles y miles de especialistas que yo no sé dónde sacaron el título de politólogos, oiga, y todo el mundo opina y todo el mundo critica y todo el mundo da su punto de vista, pero la mayoría de las veces con muy poco argumento. Somos muy dados, por ejemplo, a cuestionar instituciones
como el Poder Ejecutivo, como el presidente, como la Asamblea Legislativa, pero no sabemos en realidad cuáles son las verdaderas funciones de estos órganos. Por ejemplo, hay algo fundamental en un régimen político, por ejemplo, en nuestro país, y es la constitución política, que es la ley más importante del país. Y me atrevo a asegurar que más del 95% de los costarricenses nunca han leído la constitución política. O sea, viven en Costa Rica, pero no saben a dónde tienen los pies puestos, compañeros. Tenemos que ser ciudadanos informados, conscientes, para poder ser críticos. Tenemos que conocer cómo funciona el régimen político, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá la división de poderes, vamos a ver la constitución, vamos a ver una serie de características que tenemos como régimen democrático. Incluso vamos a analizar dentro de la comunicación política los discursos de algunos personajes. Luego vamos a ver el proceso o el sistema electoral en Costa Rica. Este temita es cortito. Bueno, del tema anterior nos entran 14, 8 ítems. Vamos a ver acá principalmente el funcionamiento de una institución como lo es el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Ok? Y cuáles son las características del proceso electoral. Eso sería lo que en edad vemos en el libro 1. Y el libro 2, que es la materia de 11º, empieza con el Estado costarricense garante de la igualdad de oportunidades. Este tema es el que más entra. Vean, 24 ítems van a entrar en el examen. Vamos a ver acá cómo el Estado costarricense tiene la obligación de garantizar la igualdad de oportunidades. O sea, que todos los costarricenses tengamos más o menos las mismas oportunidades. ¿Y cómo lo hace el Estado? El Estado lo hace por medio de algo que se llaman políticas públicas. Y probablemente muchos de ustedes no han escuchado nunca esa frase, política. ¿Qué es una política pública? Bueno, por ahí vamos a ver más adelante que son todos los proyectos, programas o acciones que debería realizar el Estado costarricense para garantizar la igualdad de oportunidades. Y vamos a ver políticas públicas inclusivas, vamos a ver políticas públicas universales y vamos a ver políticas públicas selectivas. Hay 3 tipos de políticas públicas. No solo las vamos a ver, sino que tenemos que diferenciarlas unas de otras. Entonces, ese tema es complicadito, un poco sería la 4ª temática, y vamos a ver algunas instituciones que velan por la igualdad de oportunidades. Como ciudadanos fortalecemos actitudes y prácticas democráticas. No es lo mismo actitudes que aptitudes, ¿verdad? Usted puede ser muy apto para algo, pero si no tiene la actitud, no vas a llegar a ningún lado. Muy difícil, ¿verdad? Usted puede ser, por ejemplo, muy hábil para un deporte, puede tener mucha aptitud, pero si usted no tiene la disciplina para entrenar, para cuidarse, para alimentarse bien, ¿verdad? No va a llegar muy lejos, no va a ser un deportista de alto nivel, ¿verdad? Entonces, esas actitudes también las vemos a nivel democrático. ¿Cómo debe comportarse un buen ciudadano y cuáles son algunas de las prácticas que deberíamos desarrollar? Esa será la última temática, vean que es 11 ítems, perdón, es lo que entra, y al final tenemos un total de 70 ítems. Eso es lo que vamos a siempre de la mano con el temario, para que ustedes puedan ir fiscalizando inclusive, ¿verdad? Fiscalizando, porque al rato usted sabe lo que es llegar al examen y que le salga en el examen Mijail Gorbachev, y usted dice, qué raro, en clases nunca hablamos de ese viejillo. Aung San Suu Kyi, oiga, ¿qué será eso? ¿Será hombre o mujer? ¿Quién es, verdad? Aung San Suu Kyi. Y entonces usted dice, ¿quién será eso? Oye, el profe nunca nos habló de Aung San Suu Kyi. ¿Me entiende? ¿Usted sabe lo que es llegar al examen y toparse ese tipo de sorpresas? No, jamás, compañeros. Por eso nosotros aquí en clase vamos a ir marcando todo el temario de manera que ustedes tengan la garantía de que las clases, de que el examen les va a entrar todo lo que vimos. En las clases vimos todo lo que nos va a entrar en el examen y que no se nos quede nada. Si en algún momento usted llega al punto y dice, profe, es que viera que ya nosotros vamos por la 2ª unidad y usted nunca nos habló de Deng Xiaoping. Oiga, conmigo eso no va a suceder, compañeros, pero es bueno que ustedes fiscalicen esa labor siempre de parte de todos sus docentes. Y sí, definitivamente la disciplina es una de las claves del éxito, ¿verdad? Dice una compañera aquí en el chat. Así es, ¿verdad? Y eso mismo, aplíquenlo ustedes para sus clases. Disciplina, ¿verdad? Para conectarse a la clase, disciplina para ver la grabación, disciplina para leer antes del examen. Bueno, perfecto. Ahora vean, ¿en qué consisten las clases acá con el profe Jorge? Vean. Yo les compartí por ahorita, por el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Les compartí un archivo. Vamos a abrir por acá. Les compartí este archivo. Les compartí un PDF que es con lo que vamos a empezar trabajando hoy. ¿Cuál es la dinámica de las clases? ¿Cómo funcionan las clases acá? Entonces, vean. La idea es la siguiente. La idea de que yo les envíe el material con anterioridad es que ustedes lo lean antes de la clase. Óigalo bien, antes de la clase. Entonces, por ejemplo, yo les mando aquí este primer tema de la unidad 1. Regímenes políticos del mundo contemporáneo. ¿Ok?
La idea es que ustedes para hoy ya hubiesen leído este documento. Si no lo han leído, por hoy se las perdono porque es la primera clase, pero ya espero que para la próxima semana tengan leído por adelantado cada uno de los temas. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a basar en una teoría educativa que se llama el constructivismo. El constructivismo se basa en ir construyendo el conocimiento, pero el constructivismo arranca de los conocimientos previos que tenga el estudiante. Por eso yo necesito que ustedes, antes de llegar a mi clase, primero hayan leído esto, hayan leído y lleguen a mi clase no con la mente en blanco, sino que lleguen con un conocimiento previo, ¿ok? Que hayan leído la materia. Ok, perfecto. Si no lo leyeron, no digan, ah, no, entonces mejor no me conecto. No, igual conéctese, pero sepa que está trabajando al revés, ¿verdad? Y el resultado tal vez no va a ser el mismo. Entonces, hagan la lectura antes de la clase. Cuando llegamos a la clase, probablemente usted cuando hizo la lectura tuvo algunas dudas. Esperemos que yo con mi explicación se las vaya aclarando. Y si no, ahí es donde usted entra a participar en la clase. Me levanta la mano, me escribe por el chat, o si la duda le surgió después, cuando estaba repasando, entonces igual me escribe por el chat y con mucho gusto le ayudamos. En clase, como lo hice yo ahorita, yo voy a ir subrayando los diferentes puntos. Yo voy a ir subrayando los conceptos más importantes. Por eso es importante, si usted logra imprimir este material, si usted quiere imprimirlo, téngalo ahí a mano para que usted vaya subrayando, para que vaya tomando apuntes, ¿verdad? Cosas, usted lo apunta aquí a la par. Y así es como vamos a ir desarrollando la clase. Entonces, cuéntenme, compañeros, si tenemos alguna duda con respecto a la metodología, la dinámica, los materiales, en el cómo vamos a trabajar con la clase. Profe, Sí, ¿tenemos que leer solamente esto, los conceptos básicos, o todo el folletito que todo. vamos a utilizar en la clase? Todo lo que yo les envíe en el PDF, ustedes tienen que ir leyéndolo con antelación, completo. Gracias. Perfecto. ¿Estamos bien entonces? Excelente. Bueno, vean compañeros, aquí llegamos, vamos a adelantar un toquecito hoy, la primera pausa. Vamos a hacer aquí la primera pausa para que después ya arranquemos con el primer tema. Entonces voy a darles unos 3 minutos para que ustedes aprovechen, vayan al baño. Les decía temprano que con esto de las clases virtuales hay que cuidar la espalda, hay que levantarse, estirar los brazos, mover las piernas, tomarse un poquito de agua, ¿verdad? Que tenemos por acá, o si usted quiere y tiene la tacita de café, ¿verdad? Vaya, hágale el refil a la tacita de café y regresamos o aliste la bolsa de palomitas porque ya esto se va a poner interesante y en unos, no 5 minutos, 3 minutos regresamos con la clase. Perfecto, ya casi vuelvo, permiso.
Bueno, ya vamos a continuar por acá, compañeros. Estoy aquí tratando de ayudarle a compañero, creo que ya ingresó. Sí, ya ingresó ahí, Leiner. Perfecto. Estábamos en un receso, sí, correcto. Bueno, perfecto. Vamos a iniciar acá, compañeros. Vamos a continuar y ahora sí vamos a arrancar ya con el primer tema que nos va a ocupar en esta mañana. Como les decía antes, los conceptos básicos, por eso se llaman básicos, porque son básicos para entender el tema. Son la introducción del tema y esto es algo de lo que más nos va a entrar en el examen. Entonces vamos a explicarlos. No tienen que aprendérselos ustedes de memoria porque el examen no es de redacción, ¿verdad? Usted lo que tiene que tener es la capacidad de poder identificar esos conceptos. A veces nos hablan del Estado costarricense, pero a veces nos hablan de las instituciones del Estado o las instituciones del gobierno. Y uno piensa, ¿será lo mismo? ¿Serán las mismas las instituciones del Estado que las instituciones de gobierno? A veces no tenemos ni siquiera claro el concepto de Estado. Nos preguntamos a veces, ¿Costa Rica es un Estado? ¿Sí? ¿O es un país? ¿O es una nación? Bueno, son conceptos que a veces se nos confunden, ¿verdad? Pero en realidad no son lo mismo, son diferentes. ¿Qué es el Estado? Bueno, la mejor definición de Estado la dio un viejillo que se llamaba Juan Jacobo Rousseau, allá en la Revolución Francesa, antes de la Revolución Francesa, uno de los filósofos de la Ilustración, y él decía que el Estado es la sociedad políticamente organizada. Entonces, como es la sociedad, vamos a ver que incluye población. ¿Y cómo se organiza políticamente la población? La población. De hecho, Rousseau hablaba de un contrato social, era uno de los libros que él escribió, ¿verdad? Donde él decía que la sociedad hace un contrato donde se compromete a acatar algunas reglas a cambio de que el Estado vele por el bienestar de la mayoría de las personas. Eso es un contrato social. Y dice que el Estado está compuesto por tres elementos. Eso es como si dijéramos acá que vamos a hacer una receta y decimos, vamos a hacer una receta para hacer un queque. Y para hacer el queque necesitamos tales ingredientes. Bueno, ¿qué ingredientes necesitamos? Son tres elementos y gobierno. A veces en el examen nos ponen, lea el siguiente texto y nos dicen, el Estado es la sociedad políticamente organizada y está compuesto por tres elementos. Y nos ponen, uno, territorio, dos, población, tres, y nos dejan el espacio en blanco. Y nos preguntan, de acuerdo al esquema anterior, ¿cuál es el elemento que completa los elementos del Estado? Ah, perfecto, la opción C, el gobierno. Eso hay que tenerlo muy claro, los tres elementos del Estado. Territorio, población y gobierno. A ver, ¿podríamos tener un Estado sin territorio? No, no, ¿dónde van a vivir las personas? O sea, yo les digo siempre acá que es como si fuera una maqueta, ¿verdad? Como si fuera una maqueta. Entonces, en esa maqueta, ¿qué ganamos con tener las figuritas? ¿Qué ganamos con tener la población? Si no tenemos dónde colocar las figuritas, ¿verdad? Igual sucede con el Estado. Es el elemento material del Estado. Incluye la superficie terrestre, el mar territorial, que son las aguas marítimas que nos pertenecen. De hecho, el mar territorial lo dividimos en mar territorial y mar patrimonial, ¿verdad? Y tenemos el subsuelo, o sea, lo que hay bajo el suelo, y el espacio aéreo también es parte del territorio. Entonces, primer elemento del Estado, territorio. Segundo elemento, la población. ¿Podríamos tener un Estado sin población? No, ¿qué sentido tendría? O sea, un Estado para cuatro personas o 10 personas, no sé. Es el elemento personal. Son los habitantes y extranjeras, toda persona que habite en el territorio, ¿verdad? Que habite en el país. Es el segundo elemento. Entonces, perfecto. Ya tenemos la maqueta, ya tenemos las figuritas, tenemos la población. ¿Qué hace falta? El gobierno. ¿Podría haber un Estado sin gobierno? Bueno, luego vamos a ver que los anarquistas dicen que sí, pero ya luego veremos cuáles son las consecuencias. Pero otro de los filósofos de la Ilustración, Voltaire, decía que el gobierno es un mal necesario. Así como lo oyen. ¿Es malo? Sí, pero es necesario. ¿Por qué? Porque el gobierno viene a establecernos un orden, viene a establecernos leyes, reglas que tenemos que seguir para tener una convivencia pacífica. Entonces, el gobierno es la organización política compuesta por personas que normalmente, dependiendo del tipo de régimen en el que estemos, pueden ser electas o pueden ser impuestas. Ahí vamos a ver la diferencia entre democracia y dictadura. Pero también cuenta con dirigir los asuntos del Estado, pero que son respaldadas por una constitución. La constitución política, como les decía antes, va a ser la ley más importante de cada país, porque ahí es donde está por escrito cuáles son las reglas del juego con las que se va a manejar la población, el gobierno en el territorio. Tres elementos entonces, territorio, población y gobierno. ¿Alguna duda con ese concepto? ¿Solamente? ¿Estamos bien? Ok. Ahora, un cuarto concepto, porque aquí mencionamos tres, un cuarto elemento que es necesario para el Estado, pero lo vemos afuera, es la soberanía o el poder.
¿Qué es la soberanía? Por ejemplo, usted puede hacer lo que le da la gana. Y usted dice, ah, sí, claro, entonces tiene soberanía, usted puede hacer lo que quiera, pero cuando usted dice, no, no, es que mira, es que no puedo hacer lo que quiera porque mi novio, mi novia, mi esposa, mi mamá o no sé, oiga, me agarra del cuello, seguro, ¿verdad? Entonces no tenemos una soberanía plena, pero se supone que todo Estado debería, como Estado, como forma de organización política, debería tener soberanía absoluta. No es posible, por ejemplo, que otros países se metan en las decisiones internas que le correspondan a Costa Rica. ¿Debería haber soberanía? Sí. ¿Existe en realidad la soberanía? No. No, porque las decisiones del Estado siempre están, en una sociedad como la nuestra, están condicionadas a veces por organismos, que esto lo vamos a ver en sociales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea, China, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, la soberanía o poder es un elemento fundamental del Estado también, y es el derecho de la nación de hacer sus propias leyes. Bueno, por lo menos la nación, ¿verdad? No, no el periódico ahí, de verdad, ¿no? No la prensa canalla, dice Chávez, ¿verdad? La nación somos nosotros, las personas. Tenemos derecho a hacer nuestras propias leyes. Y usted dirá, ah, pero las leyes no las hacemos nosotros, las hacen los diputados. Sí, correcto. Pero ¿quién nombró a los diputados? El pueblo. Y dices, ah, pero yo ni fui a votar, pues eso es problema suyo. Si usted no fue a votar, usted no quiso participar, pero usted tenía la posibilidad de elegir. Y cuando usted no va a participar, cuando usted no va a votar, usted deja que los demás decidan por usted. Entonces, si usted no tuvo interés para ir a votar, entonces no tiene interés por lo que pasa en el país, no tiene derecho a reclamar. ¿Por qué? Porque usted tuvo la oportunidad de decidir y dejó que otros decidieran. Pues ahora esos otros son los que tienen la palabra, ¿verdad? Perfecto. Entonces, que si Chávez se las trae, nos dice la compañera, que si se las trae. Después les hablo de Chávez. Déjenme avanzar un poquito con la materia para que después ustedes puedan entenderme mi punto de vista sobre Chávez, ¿verdad? A favor o en contra, ahí lo vamos a estar viendo, ¿verdad? Bueno, más bien decía un amigo mío, yo no voy ni a favor ni en contra, más bien todo lo contrario. Régimen político. Dice, ¿qué es el régimen político? Vean, este es uno de los más importantes, compañeros. Este es uno de los más importantes. Este es uno de los que más salen en el examen. A veces es la primera pregunta del examen. ¿Qué es? ¿Qué es el régimen político? Porque ya que vamos a empezar a analizar una serie de regímenes políticos, que ya los vimos ahora en el temario, es el conjunto de instituciones y normas. Oigan, me detengo un momento ahí. Instituciones, ¿okay? Organizaciones. Entonces, el gobierno, que es ese conjunto de personas que tienen el poder en sus manos, ya sea porque los eligieron o porque lo tomaron a la fuerza, el gobierno va a contar con instituciones y con normas, con leyes. ¿Ok? Perfecto. Y la lucha por el poder. ¿Cómo se llega al poder? ¿Por la vía electoral o por la fuerza? Por eso vamos a ver diferentes tipos de regímenes. Recalco esta palabra. Recalco esta palabra. Regímenes. ¿Por qué la recalco? Porque vean que, y ojalá que no vayan a cometer ustedes el error de pronunciar mal la palabra. Porque vean que la palabra régimen en singular tiene el acento en la E, régimen. Pero cuando nos pasamos al plural, estamos en clases de español en este momento, el acento, la tilde, ¿verdad? Se brinca de la E a la I. Entonces se pronuncia regímenes. Que no les vaya a pasar como nuestro querido amigo Carlos Alvarado, ¿verdad? Que todos lo recordamos con muy buena vibra, ¿verdad? Una vez en cadena nacional de televisión dijo regímenes y yo, la santísima. Si ese es el presidente, imagínate cómo está el país, ¿verdad? No, no se dice regímenes, se dice regímenes, correcto. Régimen y regímenes, correcto. Estamos bien ahí. Ok, excelente. Bueno, compañeros, vamos a ver. El mejor presidente, eso. Vamos a ver. No sé si me hablaba de Chávez o de Carlos Alvarado, ¿verdad? Pero vamos a ver. Excelente. Bueno, vamos a empezar entonces acá con el primer tema. Vamos a empezar con los regímenes democráticos, ¿ok? Los regímenes democráticos. Ah, dice el compañero que Chávez. Excelente, ¿ve? Ya tenemos aquí un Chávez Lovers. Ahí luego vamos a ver cómo nos va con Chávez. Perfecto. Regímenes democráticos. Entonces, vamos con estos regímenes. Vamos a ver, primero que nada, si vamos a hablar de un régimen democrático, tenemos que entender qué es la democracia. ¿De dónde viene la democracia? ¿Cuáles son los antecedentes? O sea, un poquito de historia para ver de dónde apareció aquella idea de
un sistema o un régimen llamado democracia. Esto apareció en la antigua Atenas, allá en la Grecia antigua, allá en la Grecia antes de Cristo, ¿verdad? Es una palabra que deriva de dos palabras del griego, demos, que significa pueblo, y kratos, que significaba poder. O sea, democracia es gobierno del pueblo. O sea, que sea el pueblo el que gobierne, el que tome el gobierno para las ciudades-estado. De hecho, los griegos le llamaban a esas ciudades-estado, les llamaban polis. Eso era una ciudad-estado. ¿Qué quería decir eso? Que cada ciudad griega, como Atenas, como Grecia, como por ejemplo, Olimpia, por ejemplo, Corinto, tenía su propio gobierno y sus propias leyes. Pues resulta que los atenienses fueron diferentes. Mientras en Esparta había una monarquía con dos reyes, los atenienses dijeron, no, aquí queremos que sea el pueblo el que gobierne. Entonces las decisiones eran tomadas por una asamblea de ciudadanos. Pero ojo, el concepto de ciudadano era muy limitado. No eran ciudadanos ni las mujeres, ni los esclavos, ni los extranjeros, y por supuesto los niños tampoco. Pero la diferencia y lo que tenemos que recalcar acá es que al menos en Atenas no gobernaba un emperador, un rey o un faraón como en Egipto, sino que gobernaba o tomaba las decisiones el pueblo. ¿Cómo lo hacían los atenienses? Les cuento rápido. Los atenienses tenían una zona que llamaban el ágora. El ágora era como una plaza pública, ¿verdad? Un espacio abierto donde se reunían aquellos que eran ciudadanos y tomaban decisiones. Les planteaban decisiones. ¿Qué opinan sobre tal y tal cosa? ¿Están de acuerdo sí o no? Y entonces la gente votaba. Les decían, levanten la mano. No, no era levantando la mano. Les voy a contar cómo lo hacían. ¿Verdad? Les voy a contar así rápidamente. Lo hacían con piedras. ¿Tiren piedras? No, 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 mentira. Colocaban en una gran vasija piedras negras y piedras blancas. Entonces, a la hora de votar, cada persona iba, cada ciudadano iba y tomaba una piedra. Si estaba a favor, una piedra blanca. Si estaba en contra, una piedra negra. E iban y las depositaban en dos vasijas diferentes. Al final contaban cuántas piedras negras, cuántas piedras blancas, y con base en eso tomaban la decisión del sí o no con respecto a determinar. Perfecto. Ahora, esas ideas de Roma, perdón, de Grecia, llegaron a Roma. Estamos hablando en este caso del Imperio Romano. El Imperio Romano, el imperio más grande que ha visto la historia de la humanidad, persistió por más de 1000 años, el Imperio Romano, ¿verdad? Un imperio enorme y con un poder que no se ha visto ni siquiera el día de hoy, ¿verdad? En ese momento, era dueño de un gran territorio, toda Europa, parte de África, parte de Asia, ¿verdad? Ahora, ¿cuál fue parte del éxito de los romanos? Los romanos llegaban y dominaban un territorio y no imponían cosas, más bien ellos imponían el poder, se adueñaban de las riquezas, pero observaban y tomaban lo mejor de cada sociedad y lo implementaban en su civilización. Entonces los romanos en algún momento llegaron y dominaron a los atenienses y tomaron algunas ideas de la democracia de los atenienses. Ahora, a diferencia de los atenienses, los romanos a los bárbaros les llamaban, ¿verdad? A los extranjeros. Y además, más adelante, cuando el Imperio Romano se vuelve cristiano, cuando convierte el cristianismo en la religión oficial, hablaban de que la especie humana era parte de un principio divino y los menos privilegiados, de los pobres, y además defendían que todos éramos iguales ante Dios. Ahí se empieza a dar un principio de igualdad a nivel política moderna. De hecho, en las democracias modernas, los sistemas jurídicos, las leyes, las constituciones políticas, todas están basadas en el derecho romano. Es uno de los principales legados que nos dejaron los romanos. Si alguno de ustedes aspira el día de mañana a estudiar leyes, si quiere ser abogado, si quiere estudiar derecho, sepa que lo primero que le van a recetar en la U es derecho romano. ¿Ok? Perfecto. Vamos a ver, era parecido a una ceremonia llamada la purga entre los soldados romanos con piedras blancas y piedras negras, dice la compañera. Sí, sí, correcto, correcto. Bueno, vean que los romanos probablemente tomaron esas ideas de dónde? De Atenas, ¿verdad? De la Grecia antigua. ¿Ok? Ya vamos a continuar con la democracia en el siglo XX. Permítame un minutito, compañeros, un segundito nada más. Un segundito, ya casi vuelvo.
Bueno, ya volvimos por acá. Vamos a hablar ahora de la democracia en el siglo XX, que esto es algo que lo vamos a relacionar mucho con los que están llevando la materia de estudios sociales. En el siglo XX se van a producir varios hechos históricos de gran importancia. Por ejemplo, algunas monarquías desaparecen después de la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, ahí vamos a ver cómo desaparece el Imperio Austrohúngaro. Desapareció el emperador ahí, desapareció la monarquía. Cómo desaparece la monarquía en Rusia con la Revolución Rusa. ¿Ok? Desaparecen monarquías, se da paso a la democracia. Además, dentro de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, vamos a ver que al finalizar la guerra se le da el derecho al voto a los pobres o no propietarios, o sea, se va dando más igualdad. Inclusive, les desempeñaron un papel importantísimo en la Primera Guerra Mundial, que no siempre se ha reconocido a nivel histórico. Pues bueno, resulta que al finalizar la Primera Guerra Mundial se les da el derecho al voto, nos vamos acercando a una democracia. Inclusive, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver que se da un proceso llamado la descolonización. Hoy hablábamos en sociales de los imperios europeos y de cómo convirtieron en colonias a algunos territorios, pues al finalizar la Segunda Guerra Mundial viene el proceso inverso, se descolonizan, se independizan aquellas colonias en África y en Asia que habían estado gobernadas por potencias europeas, o sea, que esos pueblos vayan teniendo sus propias, tomando sus propias decisiones. Más adelante vamos a ver cómo en Estados Unidos, en algún momento, con un personaje como Martin Luther King, aparecen los derechos civiles. Se reconoce el derecho, o algunos desde 1964. Inclusive vamos a ver más adelante en América Latina, cómo al finalizar la Guerra Fría, en la década de los 80, algunas dictaduras militares que habían en Latinoamérica, muchas de ellas patrocinadas por Estados Unidos, van a caer y se va a dar paso a la democracia en un nuevo contexto geopolítico, ¿verdad? Después de la Guerra Fría, llamado globalización. Entonces, en esos países donde en algún momento existieron dictaduras, van a establecerse ahora regímenes democráticos, como en Chile, por ejemplo. Va a llegar la democracia a Nicaragua, El Salvador, a diferentes países, ¿verdad? Que en aquel entonces tenían dictaduras militares. Bueno, entonces, ahí estamos claros con un poquito de la evolución de la democracia hasta la actualidad. Ahora, ¿cómo definimos la democracia en la actualidad? Por eso, vean que cada vez que yo les pongo, para que ustedes me entiendan también, el diseño del material, cada vez que yo pongo un cuadro, es porque eso es importante. ¿Qué es lo que normalmente está en los cuadros? Me vuelvo, véalo, conceptos básicos. Siempre que aparece un cuadro es porque son conceptos básicos. Entonces aquí tenemos un concepto básico titulado democracia. ¿Qué vamos a ver acá? La definición de compuesta por tres componentes. Así como antes vimos que el Estado tenía tres componentes, territorio, población y gobierno. La democracia tiene tres componentes. Tiene un componente mínimo, que es lo mínimo que tiene que haber para que haya democracia, un concepto ampliado, cómo se amplía el concepto de democracia y a qué aspira la democracia, qué es lo que espera la democracia conseguir. Entonces, vamos acá. Dice que el concepto o el componente mínimo son los requisitos mínimos para que haya una democracia. ¿Qué es lo mínimo que puede haber elecciones? Si no hay elecciones, no hay democracia. Periódicas, o sea, cada cierto tiempo. No puede ser que digan, hacemos elecciones cuando nos da la gana. No tiene que estar claramente establecido en la Constitución si van a ser cada 4, cada 5, cada 6 años. Cada 4 como en Costa Rica, cada 5 en Nicaragua, cada 6 en México. Cada país tiene sus propias reglas del juego. ¿Ok? Y en esas elecciones se nombra al poder ejecutivo o al poder legislativo. Luego vamos a ver que en un régimen presidencialista se elige al presidente de la República, pero en un régimen parlamentario el pueblo nada más elige al poder legislativo, o sea, al parlamento, y el parlamento es el que escoge al poder ejecutivo, que en este caso sería un primer ministro. Eso lo vamos a ver más adelante. Tienen que haber al menos dos partidos políticos. ¿Por qué? Porque vamos a ver también ahí más adelante dentro de los regímenes políticos un tipo de régimen que se llama regímenes unipartidistas. O sea, imagínese usted un país donde hay elecciones, pero cuando usted llega a votar solo hay un partido político. Eso no es democracia, compañeros. Eso no es democracia, lo utilizan sobre todo algunos países socialistas, Cuba, por ejemplo, China, por ejemplo. Entonces, tiene que haber pluripartidismo, tiene que haber varios partidos que participen o compitan por el poder. Ahora, otro punto es todas y todos los ciudadanos en cada elección. Imagínense que nos dijeran que cada uno de nosotros tiene derecho a votar de acuerdo a nuestra condición económica. O sea, que nos digan, por cada millón de colones que usted tenga, tiene derecho a un voto. O sea, yo no podría votar ni una vez, seguro, ¿verdad? No tendría derecho al voto, pero probablemente los multimillonarios tendrían derecho a votar 100 veces. No, aquí en una democracia, cada ciudadano vale un voto. Todos valemos lo mismo. Y aquí es donde la ecuación a mí no me sale, compañeros. Porque si yo veo cómo está compuesta la sociedad a nivel económico,
yo llego a la conclusión de que los pobres somos mayoría, y mucha mayoría, ¿verdad? Pero nos gobiernan los ricos. Oiga, es que eso es difícil de comprender. Yo digo, ¿cómo es posible? Oiga, los pobres somos mayoría, pero los ricos son los que los gobiernan. O sea, ¿cuál es la explicación? Detrás de pobres tontos, compañeros. Porque los pobres vamos y votamos por los ricos para que los ricos nos gobiernen con la esperanza de que los pobres, de que los ricos gobiernen para beneficio del pueblo. ¿Usted cree eso posible realmente? Oiga, en la historia de Costa Rica hasta la actualidad, ningún pobre ha llegado nunca a la presidencia. Nunca. Y es más, en la historia mundial han sido muy pocos, pero nunca un pobre ha llegado a ocupar el poder. Todos, absolutamente todos, son de clase alta. Inclusive hay un análisis genealógico, un escritor o un historiador británico que se radicó aquí en Costa Rica llamado Samuel Stone. Él tiene un libro que se llama La dinastía de los conquistadores. Él demuestra genealógicamente, o sea, estudiando las raíces, los antepasados, que todos los gobernantes de Costa Rica han sido descendientes de las primeras familias de españoles que llegaron a nuestro país. Un tipo como Óscar Arias, descendiente directo de Juan Vázquez de Coronado. ¿Qué les parece? ¿Entienden? Entonces la democracia en realidad a veces la utilizan, ¿verdad? Como para hacernos el coco wash, el lavado de coco, el lavado de cerebro, y nos hacen creer que el pueblo gobernamos, sí, pero terminamos votando por los ricos. Y cuando aparece un pobre que tiene posibilidades de llegar al poder, nosotros mismos le bajamos el piso. Decimos, no, no está preparado, no está preparado, no tiene doctorado, no tiene maestrías, no tiene... Y le bajamos el piso. ¿Por qué? Porque Dios guarde un pobre llegue a la presidencia. Nos da pánico, preferimos que nos sigan explotando los ricos. Otro día hablamos de eso, compañeros. Todos nacieron en cuna de oro, o sea, ¿qué van a saber cuánto vale un casado en el mercado central, verdad? Le preguntaron a Johnny Araya el otro día. Bueno, así es, compañeros. Sigamos. Otro de los requisitos de la democracia, garantía de que el que gana las elecciones va a ejercer el gobierno hasta las próximas elecciones. Usted sabe lo que es que alguien gane las elecciones y después no le den el poder. O gane las elecciones y a medio camino le demos un golpe de Estado, lo sacamos, o sea, no se le respetaron los años para los que fue elegido. Aquí, por dicha, en Costa Rica, vamos a ver que con la abolición del ejército eso se acabó. Pero, no puede ser posible, ¿verdad? Que una persona, por malo que sea, aquí nos lo aguantamos, aunque sea, vean, nos aguantamos a Laura Chinchilla, a Luis Guillermo Solís, a Carlos Alvarado, ¿verdad? O sea, 12 años llevamos así seguiditos, ¿verdad? Desde llevar palo. Y no es que los anteriores fueran buenos, no, no, ahí lo vamos a analizar luego en sociales, los que llevan en cursos sociales. Pero tenemos que respetar, al fin y al cabo, nos hayamos equivocado o no, hay que esperarse los 4 años, ¿verdad? Y la imposibilidad de alterar la extensión de los periodos de gobierno de forma unilateral por el partido grupo en el poder. Imagínese usted, por ejemplo, que nos hubiese salido nuestro querido amigo Carlos Alvarado diciendo, mira, es que como se vino la pandemia, no pude gobernar con comodidad y entonces me voy a quedar 2 añitos más para reponer esos 2 años de pandemia. No, señor, no se puede modificar, sí. Por ejemplo, si ahorita la Asamblea Legislativa, perdón, modifica la Constitución y dice en Costa Rica los periodos de gobierno van a ser de ahora en adelante de 5 años, perfecto, lo podemos hacer, pero no aplica para este gobierno, aplica para el próximo gobierno que sea elegido. Eso es lo mínimo que debe haber para que exista una democracia. Repito, tiene que haber elecciones, tiene que haber 2 partidos, todos tenemos derecho a votar una vez, garantía de que el que gana las elecciones le vamos a dar el poder, lo vamos a respetar hasta que se acabe y no se puede modificar el periodo de gobierno. ¿Qué pasa si el gobernante modifica la extensión del periodo de gobierno? Se acaba la democracia y pasamos a una dictadura. ¿Ok? El concepto ampliado es cuando ampliamos cosas, cuando aparte de cumplir los requisitos mínimos, se incluyen más derechos y aspiraciones. Cuando incluimos, por ejemplo, la igualdad de oportunidades, que es indispensable para que haya democracia. Cuando incluimos las políticas públicas, por ejemplo, de las que hablábamos antes, y entonces el Estado asume su verdadera responsabilidad en garantizar la igualdad de oportunidades. Ahí estamos hablando de una democracia ampliada, porque aparte de lo mínimo, busca garantizar otras igualdades para la población, el cumplimiento de los derechos, por ejemplo.
Y al final tenemos la aspiración, es algo a lo que nosotros debemos aspirar, debemos soñar con que fuera así, ¿verdad? Es el camino que indica hacia el cual la ciudadanía desea dirigirse. ¿Hacia dónde deberíamos desear nosotros? ¿Qué deberíamos aspirar? Deberíamos aspirar no solo a ser una sociedad democrática, deberíamos aspirar a ser una sociedad inclusiva. Oye, cuando digo inclusiva me refiero en todos los sentidos. No solo me refiero a inclusión, porque ahora es muy dado a que cuando hablamos de una sociedad incluyente, se vea únicamente la sociedad o la inclusión a nivel de género. Y eso es muy importante, por supuesto, que las mujeres sean igualmente tomadas que los hombres, y no solo las mujeres, los grupos de sexualidad diversa, perfecto, excelente, pero no podemos olvidarnos de otros grupos que también son marginados. No podemos olvidarnos por ejemplo, de los grupos discapacitados. No podemos olvidarnos de los indígenas, no podemos olvidarnos de la gente en pobreza extrema, en situación marginal. Entonces, cuando hablemos de una sociedad inclusiva, que sea de verdad inclusiva en todo y no solo en lo que nos conviene, ¿verdad? Perfecto. Vamos a ver, me dicen en el chat, a Figueres que volviera de nuevo, me dice Emma, oiga, estuvo a punto, oiga. Es más, me hizo gracia en las elecciones pasadas, me encontré a una persona saliendo del centro de votación donde fui a votar con una camiseta que decía, no me pregunten por quién voté porque me da vergüenza. Oiga, y podía haber votado por cualquiera de los dos. Les cuento que la camiseta le iba al pelo. ¿Ah? Bueno, perfecto. Casi Figueres, sí. Oiga, es que sí, es increíble, oiga, que un tipo después de haber hecho todas las cosas que hizo, sin contar los $900,000 de Alcatel, y que hubieran personas que después volvieran a votar por él, y no me refiero en segunda ronda, porque todavía en segunda ronda algunos decían, bueno, para que no llegue el otro, y otros decían, bueno, votando por el otro para que no llegue Figueres. Lo que a mí más me sorprende es en primera ronda, oiga, igual que hace 4 años atrás, increíble que llegaran los dos Alvarado a la segunda ronda. Increíble, porque ninguno de los dos tenía la capacidad o la preparación necesaria para, para ocupar un cargo de esos. ¿Sí? Y llegaron a segunda ronda por todo un contexto, hay una coyuntura que se dio, ¿verdad? Igual pasó ahora, por ejemplo, en estas otras elecciones. 3 meses antes de las elecciones, nadie hubiese imaginado que Rodrigo Chávez iba a ser presidente. Y 2 años atrás, nadie hubiese imaginado ni que Figueres iba a ser candidato, ni que tanta gente iba a votar por él para que llegara a segunda ronda. Pero pasó. Increíble, ¿verdad? Solo se ve en Costa Rica esas cosas. No, no, en otras partes también, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Y los áreas ahí continúan, exactamente. Compañeros, compañeras, vamos a hacer una segunda pausa, porque ¿qué viene después de la pausa? Empezamos ya con los regímenes políticos y vamos a analizar el primero, vamos a analizar el sistema presidencialista. Interesante porque nosotros tenemos un sistema presidencialista y de hecho vamos a ir constantemente estableciendo comparaciones entre el sistema costarricense, que es un sistema presidencialista, pero vamos a aprovechar para ir comparándolo con el régimen parlamentario, que es un sistema bastante diferente al presidencialismo. ¿Ok? A veces escuchamos, por ejemplo, en Inglaterra, hace poquito se murió la reina. Oiga, pero la reina no gobierna. La reina no gobernaba. El que gobierna en Inglaterra, ¿quién es? A ver, ¿quién gobierna en Inglaterra? ¿Quién gobierna en Inglaterra? Alguien que me diga ahí. ¿Quién es el que verdaderamente gobierna en Inglaterra? No es la reina, no es el rey ahorita. ¿Quién es? El pueblo. Sí, pero es que el pueblo delega la soberanía en el gobierno. ¿Quién es el jefe de gobierno? El primer ministro. Oye, ¿qué es un primer ministro? No, tal vez no lo tenemos claro. Ahí lo vamos a estar viendo, compañeros. Vamos a la pausa, entonces. 3 minutitos otra vez de receso y ya casi volvemos con el tercer bloque. Permiso, compañeros.
Estamos, compañeros, compañeras, nos vamos con la recta final. Vamos a ponerle. Estamos acá entonces ahora con el sistema presidencialista. Vamos a ver, ¿cómo vamos hasta ahorita? Chequemos un momentito. Vamos a revisar por acá. Temario. Correcto, ahí estamos. Devolvámonos acá. Vamos a ver. Temario. Perfecto. Vamos a ver, chicos. Díganme ustedes, si hay algo que no vimos, ustedes me avisan. ¿Vimos régimen político? Correcto. ¿Vimos qué es la democracia? Correcto. Todavía no hemos llegado a las dictaduras ni al autoritarismo. Luego lo vamos a ver y luego vamos a ver el concepto de ideología. ¿Ok? Perfecto. Esto, el temario yo no lo voy a ir viendo a cómo está acá. O sea, los temas no los voy a ir viendo a cómo están acá en orden. Yo lo voy viendo, yo hice un reacomodo para que sea más fácil la comprensión, porque si no, si yo sigo con esto así al pie de la letra, se me hace un arroz con mango y termino viendo las cosas 2 o 3 veces repetidas. Entonces, ¿yo qué hago? Esto acá, vamos a empezar a ver ahorita regímenes democráticos. Vamos a empezar a ver el primer régimen democrático. ¿Ok? De hecho, ahorita, dentro de un rato, vamos a ver los casos de Francia, de Costa Rica y algunas de esas biografías, creo que las vamos a ver la otra semana. Pero yo me voy a brincar acá y vamos a ver los tipos de regímenes democráticos para ir ordenando todo. Ya vimos el concepto, correcto, ya lo vimos. Ya vimos las características de la democracia, correcto, ya las vimos. Y vamos a empezar con el primer tipo de régimen democrático, que es el presidencialista. Primero vamos a ver las características del presidencialismo y luego vamos a ver 3 ejemplos: Costa Rica, Uruguay y Chile. Una vez que hayamos visto eso, me devuelvo aquí y vemos la democracia. Vamos a comparar a Costa Rica con Francia y vamos a ver la biografía de esos personajes. Cuando lleguemos a eso, ya podremos decir, terminamos los democráticos, nos pasamos a los dictatoriales y ahí seguimos avanzando. ¿Ok? Perfecto. Vuelvo a la presentación acá. Entonces, el sistema presidencialista. A ver, empecemos. Oiga, otro cuadrito. ¿Qué quería decir cuadrito? Conceptos básicos. Tenemos acá un concepto llamado república unitaria. A ver, ¿Costa Rica es una república unitaria? Pregunto. A ver, vamos a ver. En Costa Rica tenemos las mismas leyes en San José y en Guanacaste, o son leyes diferentes, son iguales. La Asamblea Legislativa, por ejemplo, o el presidente, hablemos del gobierno en sí, es el mismo gobierno para Punta Arenas y para Limón. ¿Sí? Es el mismo gobierno, es la misma asamblea. ¿Por qué? Porque Costa Rica es un país pequeñito, que tiene poca población. Por lo tanto, Costa Rica es una república unitaria. Vean la definición acá. Dice, se da en países de menor territorio y con poca población. Países pequeños. Ahí el gobierno y las leyes rigen por igual para todos. Para todo, todo el territorio es el mismo gobierno y las mismas leyes. ¿Qué sería lo contrario a una república unitaria? O sea, les pregunto, ¿qué es lo recomendable para un país muy grande con mucha población? No se recomienda una república unitaria. ¿Qué se recomienda? A ver, ¿qué me dirían ustedes? ¿Sería una república que, por ejemplo, Estados Unidos? ¿Qué tipo de sistema tiene Estados Unidos? ¿Es una república unitaria? No. En Estados Unidos hay un gobierno nacional, sí, para todos, pero cada estado tiene su propio gobierno y sus propias leyes. Cada estado se maneja diferente, tiene cierta autonomía, pero hay algunos asuntos que los manejan a nivel nacional. ¿Cuál es el sistema o el régimen político de Estados Unidos? ¿Cómo se llama eso? Paten, vean. ¿Cómo? Es democrático, profe. Es democrático, sí, pero Costa Rica y la República Unitaria también es democrático. Pero ¿cuál es el rey? Eso es lo que quiero ver. Cuando yo pregunto, compañeros, entiendan eso. Yo no pretendo que me den respuestas correctas. Yo lo que quiero es que participen, bateen, no importa. Para eso estamos acá. A prueba y error vamos a ir mejorando. ¿Cuál será el sistema que aplica para países muy grandes como Estados Unidos, donde cada estado o cada departamento o cada región tiene su propio gobierno y sus propias leyes diferentes?
Eso es un sistema federal. Es una federación que luego lo vamos a ver. ¿Ok? Por ejemplo, Costa Rica podemos decir que es una república presidencialista unitaria. O sea, hay un presidente que es el que gobierna y aplican las mismas leyes y el mismo gobierno para todo el país. Pero Estados Unidos, también como Costa Rica, es una república, o sea, es democrática, presidencialista, también hay un presidente que es jefe de Estado y jefe de gobierno, ya lo vamos a ver, pero es federal. O sea, no son las mismas leyes para todo el país. Cada estado tiene sus propias leyes. Vamos entendiendo, ¿ah? ¿Ok? Sigo. Ahí voy a ir haciendo ese tipo de comparaciones. Entonces, vean las características. Ah, bueno, perdón. Las autoridades y los gobiernos locales, por ejemplo, en Costa Rica, las municipalidades son los gobiernos locales, tienen funciones limitadas. Tienen cierta autonomía, sí, pero muy limitada. ¿Ok? Perfecto. Características del presidencialismo. Número uno, el presidente, de hecho, es el que le da nombre, ¿verdad?, al sistema. Hay un presidente de la República, es la figura central. El presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno. A ver, enfoquémonos en esos dos conceptos, jefe de Estado y jefe de gobierno. ¿Cuál es la diferencia entre un jefe de Estado y un jefe de gobierno? ¿Ok? Veámoslo así. El jefe de Estado es una figura simbólica, es una investidura, es una figura representativa. El jefe de Estado quiere decir que es la persona que representa a toda la nación, a todo el país. Entonces, muchas veces nuestro presidente acude a convenciones internacionales, a cumbres presidenciales. Él va en representación de todos nosotros. En ese caso, el presidente es jefe de Estado. Pero en otras ocasiones, el presidente no se encarga solamente de esos actos que son normalmente ceremoniales, sino que al presidente le toca arrollarse las mangas y tomar decisiones. Pasa a ser jefe de gobierno. Le toca firmar decretos y le toca nombrar funcionarios y ejecutar presupuesto, por eso se llama poder ejecutivo. En este caso, en un sistema presidencialista, el presidente al mismo tiempo, la misma figura es jefe de Estado y jefe de gobierno. ¿Dónde funciona diferente? Adelantémonos. Inglaterra, lo decíamos hace un rato. En Inglaterra, la monarquía, sea el rey o la reina, es jefe de Estado. Representa, sí, pero no gobierna. No toma decisiones. ¿Quién toma las decisiones? El jefe de gobierno. ¿Y quién es el jefe de gobierno? El primer ministro. ¿Y quién nombra al primer ministro? ¿Quién lo nombra? Ya se los había dicho antes. ¿Quién nombra al primer ministro? La reina. No. Sigan bateando, no importa. Eso se trata. Presidente, profe. No, no hay presidente. Hay un primer Pueblo. ministro. Ah, bueno, el ¿El pueblo? pueblo. No, tampoco. El pueblo nombra al parlamento, pero el parlamento nombra al primer ministro. Por eso en Inglaterra no tienen un sistema presidencialista. Se llama régimen parlamentario o sistema parlamentario. ¿Entiende? Ahorita lo vamos a estar viendo. Qué interesante, ¿va? Todo esto. Cuando uno empieza a ver esas cosas, uno empieza, qué interesante, mira, sí, no sabía eso, ¿verdad? No sabía eso. Me tiré la serie en Netflix de la reina ahí, pero no sabía eso, ¿verdad? Usted ve las noticias y usted dice, vemos las noticias y cuando dan noticias internacionales cambiamos de canal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, no, qué pereza, no es que pereza, es que no las entendemos. Entonces, como un sistema de defensa, mejor cambio canal, ¿verdad? ¿Me entiende? Para que no me moleste ahí el inconsciente, ¿verdad? De que no manejo esos temas. Pero cuando uno lo empieza a entender y dice, mira, sí, con razón, entonces, ¿me entienden? Ok, luego lo vamos a ir viendo todos esos, ¿verdad? Perfecto. Vamos a ver. Ahí estaba viendo los que me pusieron en el chat también. Ok, excelente. Gracias a los que participaron. Eso es importante, que ustedes participen, ¿verdad? Para que no todo el rato me estén escuchando a mí. Ahora, seguimos con el presidente, ¿verdad? El presidente es elegido por sufragio universal. ¿Qué quiere decir la palabra sufragio? Voto. Por el voto, ¿verdad? ¿Quién lo elige? Se elige de manera, elige al presidente, el pueblo. ¿Correcto?
El pueblo lo elige. ¿Quién elegía al primer ministro? El parlamento, ¿verdad? Ok, perfecto. El presidente dice, hace el nombramiento de los ministros. El presidente es el que nombra a los ministros. Nombra, él escoge y pone al que le dé la gana, que cumpla con los requisitos, y los requisitos les cuento que son muy, muy mínimos, ¿verdad? Luego los vamos a ver. Pero el presidente dice, quiero poner a fulanita porque me cae bien y la quiero poner de ministra de salud. Perfecto, la pone, aunque no tenga, no sé, o aunque sí tenga, el presidente lo pone y cuando le dé la gana lo despide. ¿Quién es el único que puede despedir a los ministros? El que los nombra, el presidente. ¿Ok? Y posee el derecho al veto. ¿Qué es el derecho al veto? El derecho al veto con V, porque veto con B es un vecino mío. ¿Qué es el derecho al veto? A ver, ¿alguno ha escuchado hablar del derecho al veto? No, profe. ¿Han visto al actual presidente en algún momento ejerciendo el derecho al veto? ¿O al presidente actual anterior ejerciendo el derecho al veto? ¿Qué es el derecho al veto? Ya les voy a contar, me voy a adelantar un poquito. ¿Ok? Yo les digo siempre que en las clases de cívica, ver que la clase cívica es diferente a sociales. En sociales yo me voy más por la parte histórica, pero aquí me voy más por, yo voy y veo el contenido y me lo traigo al presente. En cívica. Cívica se vuelve así, ¿verdad? Muy, muy, muy práctico, muy, muy, muy de aplicación en la actualidad. El procedimiento legislativo para aprobar una ley en Costa Rica es así, vean. Primero se presenta una iniciativa de ley. Esa iniciativa o proyecto de ley, ¿verdad? Llega a una comisión de la Asamblea Legislativa, donde esa comisión primero la discute durante varios días, la mejoran, le hacen modificaciones y la dictaminan. O sea, le dan el visto bueno y la mandan al plenario, a la Asamblea Legislativa. Esa comisión está compuesta por un grupo pequeño de diputados. Los diputados normalmente pasan todos los días en la mañana en eso, en reuniones de comisión. Por eso, vieran que a pesar de que la opinión pública tiene un concepto muy negativo de los diputados, los que sabemos cómo funciona el trabajo en la Asamblea Legislativa, sabemos que en realidad los diputados podemos cuestionarlos y criticarlos de que algunos no son buenos, no son buenas personas, como todo ser humano. Podemos cuestionarlos de que hay algunos que efectivamente no trabajan mucho, pero la mayoría de los diputados, compañeros, bretean y bretean duro. El problema es que la prensa y la opinión pública los critica y los masacra. Vean, el horario de un diputado es un horario muy fuerte y en realidad, aunque el salario no es malo, pero es un salario que para la cantidad y el volumen de trabajo y de responsabilidad que tienen, tampoco es bueno. Un diputado inicia normalmente a las 8 de la mañana en reuniones con los asesores, a las 9, 10 de la mañana está en reuniones de comisión haciendo ese trabajo, a la 1 de la tarde está en el plenario, está con los 57 diputados reunidos tomando decisiones y por las noches normalmente se reúnen con agrupaciones, se reúnen con comunidades, asisten a actos, bueno, otro día hablamos de eso. Ahora vean, entonces me devuelvo al proceso. En una primera instancia, los diputados o en comisión aprueban un proyecto de ley y lo mandan al plenario, ya a la totalidad de la Asamblea Legislativa. Ahí, después de varias discusiones, lo someten a votación. ¿Ok? Son 57 diputados y para poder aprobar una ley se requieren 2/3 partes, o sea, 38 votos. Se vota la ley y logró 45 votos. Se aprobó. ¿Ya es ley de la República? No. Tienen que unos días después someterlo a segundo debate. Otra vez vuelven a plantear el proyecto, lo vuelven a discutir, porque al rato algún diputado de camino cambió de opinión y dice, no, mira, es que ahí hay algo mal. Y lo vuelven a votar otra vez. Si vuelve a lograr más de 38 votos, se aprueba. ¿Ok? Pero todavía no es ley de la República. Pero si no logra 38 votos, se archiva. Una vez que ya es aprobado en segundo debate, esa ley, ¿qué hace falta? Que se ejecute. Y para que se ejecute, los diputados toman la ley y se la mandan al presidente de la República. El presidente la recibe, la lee, la analiza
y tiene dos alternativas. Uno, la firma. Si el presidente agarra el lapicero y firma la ley, y agarró uno rosado, ¿va? Y firma la ley, no creo que el presidente firme con rosado, ¿va? Firma la ley, la manda a publicar en el diario oficial, la Gaceta. Una vez que esa ley salga publicada en la Gaceta, es ley de la República. ¿Correcto? ¿Cuál es la única institución que se la podría traer abajo? La Sala Cuarta. Si tiene vicios de inconstitucionalidad. Pero, si el presidente la analiza y la ve y dice, esta ley no me gusta, no me gusta, hay varias cosas que no me parecen, tiene el derecho de ejercer el veto. Ahí, vean todo lo que tuve que explicar para explicar una palabra, ¿verdad? ¿En qué consiste el derecho al veto? El presidente se niega a firmarla y dice, no, esta ley no la voy a firmar. Se la devuelve a los diputados. Señores y señoras diputadas, me acojo al derecho al veto y me niego a promulgar esa ley por tales y tales y cuáles razones. Los diputados la reciben y tienen dos alternativas. Número uno, le dan el resello legislativo. O sea, la vuelven a discutir, tercera vez que la discuten. Vea qué complicado, compañeros, es que no es tan fácil. La vuelven a discutir, la vuelven a votar, y si logra 38 votos, se la devuelven otra vez al presidente. ¿Correcto? Y le dicen, señor presidente, qué pena que a usted no le guste, pero ahí está la ley. Ya tiene el resello legislativo. Ejecútela. Y el presidente no puede ejercer el derecho al veto en una segunda instancia. Solo lo puede hacer una vez. Tiene que firmarla y promulgarla, quiera o no quiera. Tiene un plazo ahí de cierta cantidad de días, 10 días para hacerlo. ¿Ok? Pero puede que los diputados, después de que la discutan, dicen, mira, no, sí, tiene razón el presidente, lo vamos a complacer. Modifican la ley. Señor presidente, acogimos sus recomendaciones. Ahora sí, la vuelven a aprobar, 38 votos, y se la devuelven al presidente y le dicen, señor presidente, ahora sí todo en orden. Ah, ok, perfecto, ya el presidente feliz firma y la ejecuta. Entonces, aquí, compañeros, es donde nos damos cuenta, primero, en Costa Rica, quienes mandan son los diputados. Es la Asamblea Legislativa. Pero el presidente no está pintado en la pared. El presidente no puede escudarse en los diputados y decir, es que los diputados fueron los que aprobaron eso, ¿no? Porque usted como presidente pudo ejercer el derecho al veto, usted pudo intentar por lo menos que esa ley no se aprobara. El problema es que la mayoría de las veces los presidentes no lo hacen. Vean qué interesante, compañeros, vean qué interesante, porque esto es de la segunda unidad, esto lo vamos a estar viendo como dentro de un mes, pero ya yo en la clase, yo les digo siempre que yo en la clase voy agarrando, es como si yo fuera caminando por un sendero y voy tirando semillitas por aquí, por allá, ¿ok? Después va a llegar un momento en que yo les digo, ahora sí, devolvámonos, esas semillitas ya van a haber floreado. Vamos a ir recogiendo ya la cosecha de todos esos conceptos que vamos tirando al principio. Por eso el curso siempre al principio se vuelve un poco lerdo, un poco lento, porque tenemos que ir, como si fuéramos a construir una casa, tenemos que ir chorreando las bases, los cimientos, para luego levantar la casa, porque si no después se nos cae la casa, ¿verdad? ¿Cómo vamos hasta acá, compañeros? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Profe, sí, él tiene derecho al veto solamente, o sea, por ley, una vez por ley, por cada Una ley. vez nada más, exacto, una vez. Ok, Y sigo molestando sus conciencias, compañeros. Vea qué increíble. Tenemos toda la vida de vivir en Costa Rica y no sabíamos tal vez cómo es el proceso legislativo, cómo se aprueba una ley, ¿verdad? Seguimos. Siguientes características del presidencialismo. El presidente va a ejercer el periodo o funciones por un periodo determinado de tiempo. Desde que lo nombran, ya él sabe cuántos años va a durar en el poder. Puede ser reelegido o no, dependiendo del país. Por ejemplo, en Costa Rica no hay reelección sucesiva. O sea, en Costa Rica, Carlos Alvarado fue presidente 4 años. ¿Podía ser reelegido para 4 años más? No, tenía que salir del poder. Pero para las próximas elecciones, ustedes si quieren y se postulan, pueden volver a votar por Carlos Alvarado, ¿ok? Como algunos votaron por Figueres. No me digan ahorita, vea, por favor, no me digan, ¿qué? Usted está loco, profe, yo nunca votaría por Carlos Alvarado otra vez, porque algunos ya lo hicieron y votaron por Figueres. Si votaron por Figueres, no van a votar por Carlos Alvarado, ¿ok?
Y no, por Chávez tampoco se puede. Tendrá que esperarse 4 años a ver cómo le va después de eso, ¿verdad? A ver, y no nos sorprendería que lo vuelvan a votar, ¿verdad? Votaron por Oscar Arias en algún momento. Bueno, sigamos. Existe pluralismo ideológico y de partidos políticos. Por ejemplo, les pregunto, los que votaron por Rodrigo Chávez, ¿cuál es la ideología de Rodrigo Chávez, del partido de Rodrigo Chávez? ¿Alguno sabe y me quiere decir cuál es la ideología? ¿Mm? Profe, no la sé, porque de hecho yo no voté. No votó, ok. Bueno, luego vamos a ver qué son ideologías. Podría ser, hay varios tipos de ideologías. Hay liberalismo, libertarismo, socialdemocracia, socialcristianismo, socialismo, fundamentalismo. Les adelanto, vean. ¿Cómo se llama el partido de Rodrigo Chávez? ¿Cómo se llama? Vamos a ver el chat, el chat. Tal vez me lo pusieron en el chat y yo no lo estoy viendo. Ah, me dicen que Obama se postuló y siguió, sí, pero es que en Estados Unidos sí se permite eso. En Costa Rica, ¿no? Profe, se llama Dicen que es un Progreso poco Social Democrático. Partido Progreso Socialdemócrata. Entonces, compañeros, cuando yo veo el nombre y yo digo el partido Rodrigo Chávez se llama Partido Socialdemócrata, obviamente yo digo la ideología es la socialdemocracia. Pero cuando yo voy y veo el programa de gobierno del Partido Socialdemócrata, yo digo, o me quieren ver la cara de bruto, o no saben qué es la socialdemocracia. Y les voy a adelantar, pero no les voy a contar la historia. Pero en realidad el Partido Socialdemócrata tiene muy poco de socialdemócrata, por no decir que nada. Rodrigo Chávez lo menos que es socialdemócrata. No es socialdemócrata para nada. Lo que pasa es que nosotros no conocemos qué es la socialdemocracia, pero les prometo que cuando lleguemos ahí les voy a contar qué es la socialdemocracia y vamos a retomar el tema para ver si de verdad Rodrigo Chávez es socialdemócrata. Me dice Emma que algunos dicen que Rodrigo es izquierdista. Bueno, izquierdista o derechista. ¿Qué es la izquierda y qué es la derecha a nivel ideológico? Luego lo vamos a ver. Le voy a contar, le voy a adelantar Emma para que no se quede mucho con la duda. No, no tiene nada de izquierdista. Más bien es de derecha a extrema derecha, más bien. Luego se los voy a justificar. No, no crean que lo estoy diciendo porque me da la gana, no, se los voy a justificar más adelante. Perfecto. Ok, listo. Sigo por acá. Vean que se pone interesante la cosa, ¿va? Se va poniendo interesante. Y otra cosa, vean, compañeros, tampoco quiero que ustedes crean que yo tengo la verdad absoluta. Simplemente estoy dando una humilde opinión con base en 20 y resto de años de experiencia, ¿verdad? Más un montón de cosas que hemos leído a través de la vida, ¿verdad? Pero si alguno dice, no, profe, yo no estoy de acuerdo con usted, está bien, abrimos el debate, no hay problema, usted tiene derecho también a decirlo, ¿verdad? Y eso sí, que lo hagamos justificado, ¿verdad? Que no lo hagamos pasional, sino justificado. Ahí cuando gusten, ¿verdad? Eso sí, no nos vamos a enfrascar en una discusión que va a durar 15, 20 minutos, ¿no? Pero tenemos el derecho, ¿verdad? Perfecto. Ok, sigo. Y también una de las características fundamentales, de hecho, una de las más importantes para reconocer que un sistema de un país es presidencialista, es que tiene 3 poderes total y absolutamente independientes. Un poder ejecutivo que en Costa Rica, por ejemplo, está representado por el presidente, los ministros, ¿ok? Un poder legislativo, por ejemplo, que en Costa Rica está formado por los diputados, y un poder judicial que en Costa Rica está representado por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El presidente no puede meterse con las decisiones del poder legislativo, así como los diputados tampoco pueden hacerlo con las que le corresponden o le competen al presidente o a los magistrados y así sucesivamente. Resalto y recalco que son totalmente independientes, porque luego, cuando veamos el sistema parlamentario, vamos a ver que en un sistema parlamentario el ejecutivo y el legislativo no son independientes, sino que al contrario, van de la mano. ¿Ok? Para cerrar, nos dicen acá que la República Democrática Presidencialista de más trayectoria es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si podríamos hablar del presidencialismo como sistema político,
Aquí a la par debería decir Made in USA, o sea, hecho en Estados Unidos. Estados Unidos fue el primer país en la historia en contar con un presidente de la República. Y después de ahí lo copiamos muchos de los países del mundo. El concepto de separación de poderes así tan marcada fue consagrado en la cuando crearon el cargo de presidente de los Estados Unidos, que fue de hecho George Washington, ¿verdad? Y de hecho, yo me imagino, en aquel entonces, yo me imagino que cuando en Europa apareció, llegó esta noticia, los europeos dijeron, ¿qué? ¿Cómo? Presidente, ¿qué es eso de presidente? Porque en Europa lo que tenían eran monarquías en aquel momento. Estaba un rey, habían reyes, que eran los que gobernaban. Presidente, ¿cómo un presidente? Pero ¿cómo lo elige el pueblo? Ah, ¿cómo lo elige el pueblo? No, en Europa las monarquías eran hereditarias. Un presidente lo elige el pueblo, sí, correcto. Y pueden elegir a cualquiera, sí, a cualquiera. ¿Entienden? Eso fue algo totalmente novedoso y vino a servir de modelo para muchos otros países. Y también crearon al Congreso de los Estados Unidos como poder legislativo al que el presidente debía rendirle cuentas. ¿Correcto? Bueno, compañeros, está interesante el tema. Vean, vamos después a la próxima lección a comparar Uruguay, Costa Rica y Chile. Vamos a ver que a pesar de que somos 3 países latinoamericanos diferentes, tenemos muchas cosas en común porque los 3 tenemos un sistema presidencialista, pero vamos a agregar luego un cuarto país, Francia. Porque resulta que en Francia tienen un sistema llamado semipresidencialista. De hecho, dicen que es un sistema de vanguardia, es un sistema moderno. Algunos dicen que Costa Rica debería aspirar de aquí a unos 30 años a tener un sistema semipresidencialista como el de Francia. Vean qué interesante, porque en Francia tienen una mezcla entre presidencialismo y parlamentarismo. En Francia es uno de los pocos países del mundo, casi que el único, donde hay presidente de la República y primer ministro. Ya qué curioso, pero lo vamos a ver la otra semana. Compañeros, ¿qué les pareció mi clase hoy? ¿Cómo estuvo la clase? Excelente, profe. Muchísimas gracias, de verdad. Todo muy La claro. verdad, muchísimas gracias, profe. Lo entendí todo completamente. Qué dicha, excelente. Vean, 2 cositas para que las tomen en cuenta. La grabación de la clase se las voy a hacer llegar más tarde por el grupo de WhatsApp. Si algún martes no se puede conectar a la clase de las 10 de la mañana, sepan que esta clase, la repito, hasta con los mismos chistes malos y todo, la repito a las 8 de la noche, ¿ok? Y si alguno no ha matriculado todavía alguna materia, ¿verdad? Sepan que todavía tenemos espacio, solo los grupos de biología y de matemática de los lunes ya están llenos, ya esos se cerraron, pero todavía ahí quedan algunos espacios en algunas otras materias, por si desean agregar alguna más. Y por último, no olviden, si alguno no lo ha hecho, hasta mañana hay tiempo de inscribir los exámenes con el MEP. ¿Estamos bien? Chicos, de verdad que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por confiar en nuestro trabajo y nos vemos de hoy en 8 días, si Dios lo permite. Hasta luego. Chao, profe. Chao, compañeros. Chao.